no encendí la cámara, y ¿Está ahora, bien por la red? sí, está bien, ok, Sí, sí, también andamos igual. sí, es que creo que está mejor así entonces, Sí, sí, sí. que ya no veo cómo salir a la pantalla, pero bueno, está bien, sin cámara está bien, Órale. solo para que vieran que esto no era inteligencia artificial, nah, Simulado. simulado, sí, claro. Bueno, pues si quieres empezamos, David. Cuando digan, Ok. Bueno, pues buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo del doctor David Maya Escudero. El doctor David Maya Escudero es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí realizó sus estudios de licenciatura y de doctorado. Él es especialista en el área de la teoría de continuos y sus hiperespacios. El día de hoy va a hablar de imágenes continuas y niveles de Whitney. Déjenme decirles que el doctor David es, yo creo que de los investigadores más representativos actualmente dentro de la teoría de hiperespacios en México, y siempre es un gusto escucharlo porque además de un gran investigador es un gran amigo. Entonces, pues David, yo creo que vamos a quedar todos nuevamente gustosos de visualizar tu plática. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, David. muchas gracias, Javier, por la presentación, por la invitación. Para mí también es un gran honor estar aquí en este ya quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. Espero seguir recibiendo la invitación para participar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo que les quiero contar hoy es algo, no es tan actual, como lo que en otras ocasiones les he contado. Esto ya tiene poco más de tiempo, tiene 10 años en que empecé a trabajar en el tema, pero le guardo mucho cariño al tema y a lo que les voy a contar, porque lo realicé con el profesor Bode Karatonic, que para mí fue como conocer a un rockstar, más o menos es como lo veo, conocer al profesor y trabajar con él para mí fue una grata experiencia. Entonces, lo que les voy a contar, bueno, es algo que está publicado en 2015, ¿no? Pero hay algunas preguntas abiertas que a mí me gustaría retomar ahora y esta es una buena oportunidad para hacerlo, presentárselas y poderlo retomar y que si hay alguna idea, pues pudieran compartirla conmigo. Bien, bueno, pues como toda plática sobre teoría de continuos, empezamos con esta definición. Un continuo es aquel espacio métrico compacto conexo y lo vamos a considerar siempre con más de un punto. Algunos ejemplos simples, sencillos, básicos, son un intervalo cerrado con una topología usual, la curva cerrada simple, una n-celda, estos son los más simples, claro. Uno puede ir encontrando continuos cada vez más elaborados y más ricos en propiedades topológicas. Estos son algunos que pues, se pueden dibujar y se pueden presentar para decir que sí existen los continuos, ¿no? Y dentro de los continuos hay unos subespacios muy particulares que nos van a interesar, que son los subespacios cerrados, conexos y no vacíos. A esto les vamos a llamar subcontinuos. Una diferencia entre un continuo y cuando hablamos de subcontinuo es que aquí sí podemos considerar un subespacio degenerado, ¿no? Entonces, por ser cerrado, va a ser compacto, va a ser conexo y ahora no vacío es casi un continuo, salvo que pudiera ser degenerado. Pero bueno, comparten muchas propiedades. Entonces, cuando uno tiene un continuo X, uno puede construir a partir de él bueno, varios espacios en el que los puntos son subconjuntos del continuo dado.
A eso les llamamos hiperespacios y esos son los que me llaman la atención. Entonces ya tengo un continuo y ya conozco ahora el concepto de subcontinuo, pues ahora voy a tomar la colección de subcontinuos. Y esa colección de subcontinuos la voy a denotar por CDX. Y voy a tratar de darle una topología, ¿no? Para estudiar ahora a este nuevo espacio que se construyó a partir de los subconjuntos, en particular los subcontinuos de un continuo dado. Bueno, lo que nos interesa al principio es estudiar la estructura topológica de este hiperespacio. Y lo primero, bueno, pues hay que darle una topología. Sabemos que estamos partiendo de un espacio que es un continuo, por lo tanto es métrico, compacto, bueno, y además conexo, ¿no? Entonces vamos a ver que este hiperespacio también va a tener esa estructura de ser un espacio métrico y compacto. La conexidad todavía aquí es un grado mayor, no solo es conexo, es arco conexo, ¿no? Y además tiene un subespacio ahí muy particular, que hace rato resalté, que son los subcontinuos singulares. Entonces el subespacio de conjuntos singulares en este hiperespacio juega un papel importante. Bueno, ¿cómo se da la metrizabilidad? El hiperespacio, ya denotado por CDX, le vamos a asignar una métrica. Ahorita la definición de la métrica no es tan relevante, ¿no? Pero a esta métrica se le conoce como métrica de Hausdorff, y cuando ya le doy la topología con la métrica de Hausdorff, el hiperespacio resulta ser compacto, ¿no? No me interesa tanto la definición de métrica de Hausdorff, sino más bien me interesa esta noción de que dos subconjuntos, dos subcontinuos van a estar cercanos, si solo si se da estas dos contenciones a lo que le llamo nubes. Enseguida les muestro un dibujo de qué significan las nubes. Bueno, voy a tomar un subcontinuo A, ¿no? En este continuo X, el continuo X es el amarillo, subcontinuo A es el negro, ¿no? Y voy a poner por cada punto de A la bola de radio epsilon, concentro en el punto en A y voy a hacer esa unión. A eso le voy a llamar nube, que si uno sigue el dibujo, ¿no? Pensado en el espacio euclidiano de dos dimensiones, pues más o menos se vería así una nube. Entonces, ¿quién sería un subcontinuo que está en la nube? Bueno, pues este B sería un subcontinuo que está en la nube de radio epsilon alrededor del A. Entonces, cumpliría esta primera condición. No, perdón, es la segunda condición, pero bueno, falta verificar que también se da la primera, entonces voy a dibujar la nube, y bueno, verifico que el A también está metido en la nube de radio epsilon alrededor del B. Entonces, estos dos subcontinuos podemos decir que están epsilon cercanos, ¿no? Y esto es lo que nos interesa más que saber exactamente cuál es la distancia. Muchas veces trabajamos más bien con esta diferencia, con esta desigualdad. Entonces, muchas veces, de forma intuitiva, decimos que dos subcontinuos están cercanos y uno está casi empalmado en el otro, ¿no? Ok, bueno. Ya tengo un espacio, el hiperespacio resulta ser métrico compacto, entonces ahora voy a la arcoconexidad. Bueno, es conocido el siguiente teorema, dados dos subcontinuos de un continuo X, uno contenido propiamente en el otro, voy a poder encontrar una función continua del intervalo cerrado 0,1 en CDX con esas condiciones. Va a iniciar en A, que es, digamos, el subcontinuo pequeño, va a terminar en el 1, va a terminar en el B, que es el subcontinuo grande, y se va a dar esta contención propia, ¿no? Cuando S es menor estricto que T. Bueno, esto que subrayo es a lo que denominamos un arco ordenado. Entonces, existe un arco ordenado. ¿Y cuál es la idea de la existencia de arcos ordenados? Bueno, aquí puse un ejemplo, un continuo que es el triodo, un subcontinuo A, que es la parte negra, y un subcontinuo B, que es la parte azul. Bueno, acá voy a tener mi intervalo cerrado 0,1. Va a haber una animación en la que el punto rojo se va a mover desde el 0 hasta el 1, y acá se va a ver un crecimiento desde el A hasta el subcontinuo B. Entonces,
se va moviendo entre 0 y 1, y acá estamos viendo cómo crecemos. Entonces, ¿qué representa, qué representó cuando el punto estaba en algún sitio del 0,1? Pues la imagen era el subcontinuo que estaba coloreado en rojo. Ahora es todo el B, que es la imagen del 1. Bueno, entonces el hiperespacio más que conexo es arco conexo. Entonces tiene todavía un grado más de conexidad. Bien, dentro de este hiperespacio CDX vamos a encontrar el hiperespacio de los unitarios, ¿no? A ese le llamamos F1. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es un subconjunto cerrado, es un subespacio cerrado del CDX, que además resulta ser una copia topológica del X. Entonces, no sé cómo es, hasta ahora no sé cómo es mi hiperespacio CDX, solo sé que está formado, los puntos son subcontinuos del X, ¿no? Por ahí puedo ubicar a mi espacio total, porque el X es un subcontinuo de él mismo, entonces el X está en el hiperespacio, pero por ahí también voy a tener una copia topológica, un subespacio cerrado de mi continuo original. Y eso es lo que conocemos como F1 de X. ¿Qué más sabemos? Bueno, que podemos encontrar un arco entre un conjunto unipuntual y el X, ¿no? Entonces, es lo que hasta ahora sabemos. El CDX es un espacio métrico compacto y ahora es también arco conexo, entonces tenemos un continuo que contiene una copia del continuo original y es mucho más grande que el continuo original. Muy bien, bueno, buscamos ahora darle una forma o tratar de darle una forma al hiperespacio CDX, y para esto introducimos lo que conocemos como funciones de Whitney. Las funciones de Whitney aparecen en unas publicaciones del año 1932 y 1933, donde Hasler-Whitney estudia familias de curvas, ¿no? No las introdujo para continuos, las introdujo para algo diferente, un estudio distinto. Pero después el profesor John Kelly, en un artículo de 1942, les da un significativo, perdón, un significado, ¿no? En la teoría de continuos e hiperespacios. Utiliza las funciones que introdujo el profesor Whitney, pero ahora en hiperespacios. Bueno, pero ¿qué son las funciones de Whitney? Bueno, una función de Whitney va a ser una función continua que tiene como dominio el hiperespacio de subcontinuos de un continuo X con las siguientes condiciones. La primera es que los unipuntuales los mande al cero. Y la segunda es que cuando tengamos una contención propia entre subcontinuos, la imagen también haya una diferencia, ¿no? Mu de A va a ser menor estricto que mu de B. Esto lo que nos dice es que le estamos asignando de alguna manera una especie de tamaño a cada subcontinuo. Los unipuntuales podemos decir que su tamaño es 0, ¿no? Y que cuando dos subcontinuos se comparan, pues estamos diciendo que de forma propia, contenido propiamente uno en el otro, pues uno pensaría que el tamaño del B es mucho más grande que el tamaño del A. Así lo podríamos interpretar. Con ayuda de la topología del hiperespacio CDX, al saber que es un espacio compacto, uno podría normalizar esta función, asignándole la medida del X al 1. Entonces, esto en varias ocasiones simplifica el estudio, ¿no? de las funciones de Whitney. Entonces, a lo largo de esta plática, las funciones de Whitney van a tener esa tercer cualidad, ¿no? Que la imagen del X sea igual con el 1. Bueno, algo interesante es que igual un teorema bien conocido es que para cualquier continuo X siempre podemos encontrar funciones de Whitney para el CDX. El CDX es uno de los hiperespacios más estudiados, pero bueno, hay funciones de Whitney para otros hiperespacios, pero bueno, me enfoco en estos, en el del CDX. Bueno, y ahora sí, ¿para qué queremos las funciones de Whitney? Hace rato yo dije, bueno, el CDX
es un espacio, ¿no? Donde los puntos ahora son subconjuntos del continuo X, subcontinuos del continuo X, pero ahora ya le estoy asignando una medida, ¿no? Entonces, los unipuntuales, esto que está en la parte azul, bajo la función de Whitney va a dar al 0, ¿no? El X va a dar al 1, y este A, que no es ni ningún unipuntual, ni el total, debe de ir a dar a un elemento entre 0 y 1. Bueno, esto nos permite pensar en que podemos, voy a decirlo así, acomodar los puntos, ubicar los puntos del espacio C de X dependiendo en la imagen bajo la función. Es decir, hacer el siguiente diagrama, ¿no? Yo dije que los unipuntuales iban a dar al 0, entonces los voy a posicionar en la parte más baja de mi hiperespacio C de X y que el X va a dar al 1, ¿no? Entonces lo voy a posicionar en la parte más alta. Además, no hay nadie más que vaya a dar al 0, no hay nadie más que vaya a dar al 1. Entonces los puedo posicionar así. Otra cosa que podemos utilizar es lo de los arcos ordenados. Sabemos que desde cualquier este conjunto unipuntual podemos llegar con un arco ordenado hasta el total. Entonces, esto me va a dar un arco, así como lo dibujé. No hace como que por ahí se detenga o regrese y vuelva a subir, sino queda así, digamos que crece de forma monótona. Entonces, lo que esto nos provoca es tener bueno, aquí puse que, ¿cómo coloco el arco ordenado? Bueno, puedo ponerlo con respecto a la medida de los puntos, es decir, la imagen de va a dar a un punto entre 0 y 1, bueno, y esa sería como su altura. Entonces, lo que nos permite pensar es que el hiperespacio CDX se ve como un cono. No siempre es un cono, algunas veces lo es, pero no siempre es un cono. ¿Cómo sabe uno que no es un cono? Bueno, porque los conos son espacios contráctiles y hay hiperespacios, hay continuos X donde su hiperespacio no es contráctil. Entonces, ahí ya decimos, no todos los continuos tienen hiperespacio que sea un cono. Algunos sí, por ejemplo, el continuo que le conocemos como arcoíris de Naster o bucket handle, ese sí tiene hiperespacio C de X igual a su cono. El continuo el seno de 1 sobre X, la cerradura, también tiene hiperespacio igual a su cono. Bueno, esos son algunos ejemplos donde sí se da que es igual a su cono. También el intervalo cerrado 0,1, la curva cerrada simple, ¿no? Esos también tienen su cono es igual a su hiperespacio, homeomorfo a su hiperespacio. Bien, bueno, esto de tenerlo como cono, o como un cono, ¿no? Parecido a un cono, ¿qué nos daría? ¿O qué idea nos traería? Bueno, si nosotros tomamos un valor t entre 0 y 1, ¿no? Y luego nos fijamos en su preimagen, ¿no? Entonces la preimagen sería un conjunto de esta forma, mu a la menos 1 de t, ¿no? Si fuera un cono, este corte es un corte transversal, ¿no? Y en el que sería una copia de la base, ¿no? Entonces, repito, en algunas ocasiones sí tenemos un cono, en otras no. Pero una pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué propiedades de la base, qué propiedades topológicas de la base se transmiten a este corte, ¿no? A este nivel. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué propiedades topológicas se tienen? Rápidamente uno diría, pues va a ser compacto. ¿Por qué? Porque es la preimagen de un cerrado. Y un cerrado dentro de un compacto, pues es compacto. Acuérdate que el F1 de X, el de los unitarios, es homeomorfo al X, entonces también es compacto. Entonces, al menos la compacidad sí se comparte. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Uno podría preguntarse sobre la conexidad, la arcoconexidad, todas las propiedades topológicas que uno pueda conocer. Bueno, a este tipo de conjuntos, a los conjuntos de la forma mu a la menos 1 de t, donde mu es una función de Whitney y t es un valor entre 0 y 1, los vamos a llamar niveles de Whitney. Entonces, eso es a lo que le conocemos como nivel de Whitney.
Bien, quisiera mostrar algunos ejemplos de algunos niveles de Whitney, ¿no? Y cómo se construye. Bien, empezamos con el continuo más simple, que es el del intervalo cerrado 0, 1, ¿no? Entonces voy a tomar un valor t entre 0 y 1, ¿no? Y voy a fijarme en todos los subcontinuos que tengan bajo la función de Whitney, tomen ese valor, por ejemplo, este a, ¿no? Entonces voy a ver qué los identifica, ¿no? ¿Qué los puede identificar? ¿Vale? Entonces, veamos que algo que los identifica es el mínimo de este subcontinuo. Porque, bueno, ¿cómo serían dos subcontinuos que tengan el mismo mínimo? Bueno, el A puede ser uno y el otro puede ser que esté contenido en el A o que contenga la A, ¿no? Un intervalo que quede, digamos, a la mitad o un intervalo que puede salirse del A. Pero dijimos, eso haría que el A con el otro subcontinuo se comparen y haya una contención propia. Entonces dijimos que bajo la función de Whitney deben de tener valores diferentes. Pero yo estoy pensando en los que tengan el mismo valor bajo la función de Whitney, entonces no pueden estar contenidos ni contener a la. Entonces el mínimo de A sí lo identifica al continuo A. Entre todos los que tengan valor T bajo la función de Whitney, el mínimo sí lo identifica. Bueno, ¿esto para qué? Bueno, para poder construir un modelo geométrico del nivel de Whitney, ¿no? Entonces voy a hacer igual, va a ser una animación, voy a tener el subcontinuo A, voy a recorrer todos los posibles subcontinuos con el mismo tamaño, ¿no? Y pues me voy a fijar qué movimiento hizo el mínimo de A, ¿no? Entonces, para poder recorrer todos los subcontinuos del mismo, que bajo la función de Whitney toman el mismo valor, lo que voy a hacer es, bueno, voy a empezar aquí con en el 0, ya no hay nadie más a la izquierda, y me voy a ir hacia la derecha. Entonces, el movimiento del mínimo, lo que me describe es un intervalo, ¿no? De la forma 0, p, ¿no? Es decir, una copia del intervalo cerrado 0, 1. Con esta idea, uno podría probar que todos los niveles, todo nivel de Whitney del intervalo cerrado 0, 1 es homeomorfo a un espacio de la forma 0, p y por lo tanto del intervalo cerrado 0, 1. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Bueno, quiero conocer el hiperespacio CDX, pues lo voy a conocer por cortes, por rebanadas, ¿no? De él, por rebanadas que me den los niveles de Whitney. Ok, bueno, uno podría decir, bueno, pues qué chiste tiene, ¿no? Qué gracia tiene esto si los niveles de Whitney te van a resultar homeomorfos al espacio que estás tratando. Eso no siempre es cierto, ¿no? En algunos continuos, y sin complicarnos tanto, ¿no? Un triodo simple, que es la unión de tres copias del intervalo cerrado 0, 1, compartiendo un solo punto, ¿no? Tienen niveles de Whitney, bueno, estoy adelantando, que no son homeomorfos al mismo continuo. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, para la construcción del nivel, voy a considerar un subcontinuo, todos los subcontinuos de tamaño t, ¿no? Acuérdate que cuando digo tamaño, estoy refiriendo a que tengan imagen bajo la función de Whitney t. ¿Vale? ¿Esto qué los identifica? Bueno, esto los va a identificar los puntos extremos, ¿no? Eso lo identifica, pero además el punto medio entre esos puntos extremos, ¿no? Por ejemplo, de los puntos extremos pues son pues estos dos, y el punto medio entre ellos pues será este. Entonces, a este continuo en rojo lo voy a identificar con este punto negro, ¿no? En el espacio R2, ¿vale? Y si yo quiero considerar todos los que tengan tamaño, el mismo tamaño en este arco, dentro del triodo, ¿no? Del mismo tamaño T, bueno, pues puedo mover, ¿no? Mi continuo y ver cómo se movió este punto negro, ¿no? Hizo un movimiento lineal. Pero ahora, ¿qué pasaría si me paso al siguiente arco, a la siguiente pata? Bueno, el punto extremo pues va a ir avanzando por acá, ¿no? Y el otro punto extremo por esta línea. Entonces el punto medio se va a mover
digamos, por fuera del triodo, ¿no? Por fuera del espacio, pero dentro del espacio R2. Y después puedo hacer el mismo movimiento hacia arriba para considerar todas las posibilidades de los subcontinuos contenidos en este arco, ¿no? En la unión de estos dos y que tengan medida T. Y lo mismo podría repetir hacia esta pata. Entonces, ¿cuál fue el movimiento del punto en negro que se suscitó? Pues fue un movimiento como este que está en azul, ¿no? Y bueno, como dije, lo podemos hacer hacia la izquierda, de arriba hacia la derecha, y de la derecha hacia la izquierda, y vamos a obtener estos. Pero esto que está pintado solo es considerar todos los subcontinuos que están en una o dos patas. ¿Qué pasa con los que tengan algo en las tres patas? Por ejemplo, alguien aquí. Bueno, esos van a ser eh, van a hacer que el triangulito se rellene. Todos los que tengan tres patitas que sean copias del triodo van a aparecer en estas dos celdas representados. Entonces, el nivel de Whitney es un triángulo con tres arquitos saliendo de sus vértices, ¿no? Ya no es homeomorfo al triodo inicial, porque el triodo inicial pues no contiene copias de la dos celda. Entonces, bueno, y esto fue para un nivel en particular, pero el teorema nos podría decir que existen niveles del Whitney del triodo que no son un triodo, ¿no? Y aquí presentamos uno y me interesa justamente este espacio para lo que posteriormente voy a presentarles. Bien, el problema general ya lo comenté hace rato, ¿no? Es hallar todas las propiedades que se comparten entre los continuos y sus niveles de Whitney. ¿Por qué razón pensamos que puede haber algo que compartan? Porque el CDX tiene una similitud a un cono, ¿no? Y los conos, cuando hacemos cortes en el cono, pues son el mismo objeto, ¿no? Entonces, por eso pensamos que pueden compartir propiedades. Ya vimos que sí las pueden compartir. Hace rato ya mencioné una. La compacidad va a ser una que sí compartan, ¿no? El continuo es compacto, los niveles de Whitney van a ser compactos. Y la pregunta que quedó hace rato, ¿no? Era, ¿qué pasa con la conexidad? ¿Los niveles de Whitney serán conexos? ¿Y por qué nos interesa la conexidad? Bueno, porque una respuesta afirmativa, ¿no? Nos diría que ya tengo un espacio que es métrico, porque va a estar dentro de CDX, y el CDX es metrizable con la métrica de Hausdorff, va a ser compacto y va a ser conexo. Es decir, voy a tener un continuo, ¿no? Voy a tener un continuo y entonces ya las propiedades de continuos ya valen la pena preguntarse si se comparten o no entre los continuos y los niveles de Whitney. Bueno, para la conexidad no es un hecho sencillo, ¿no? Sí es algo, consecuencia de algunos teoremas, ¿no? Aquí represento otra vez el CDX como una especie de cono, ¿no? Solo es para tener una idea de lo que estamos haciendo, donde el F1, pues lo pongo en la parte baja, el X en la parte alta. Y un nivel de Whitney, pues es un corte transversal. ¿Vale? Bueno, algo que se sabe y que no es sencillo de probar, ¿no? Como otras cosas, si necesita uno herramienta, es que el hiperespacio es unicoherente. ¿Qué significa que sea unicoherente? Bueno, pues que siempre que el espacio o el continuo lo veamos como la unión de dos subconjuntos cerrados y conexos, la intersección también te da conexión, ¿no? Siempre que lo vemos como la unión de dos subcontinuos, lo que comparten es conexo. Entonces, bien, la arcoconexidad y los arcos ordenados nos permiten garantizar que si nosotros nos fijamos en este conjunto, ¿no? Que sería la preimagen del intervalo t,1, sea un conjunto conexo, ¿no? Y es la parte superior del hiperespacio CDX. Y también un argumento con arcos ordenados y el hecho de que el F1 de X es una copia de X que es conexo, también nos permite asegurar que este es conexo. Y además los dos son la imagen inversa de un cerrado,
por lo tanto van a ser cerrados. Entonces, este de aquí y la preimagen del intervalo t,1 y la preimagen del intervalo 0,t son dos subcontinuos de c de x, cuya unión es c de x. Pero como el hiperespacio c de x es un incoherente, deberán de tener intersección conexa. ¿Quién es la intersección? Justamente la preimagen del valor de t, es decir, el nivel de Whitney. Entonces, el nivel de Whitney resultó ser un conexo, un compacto dentro de un espacio metrizable, entonces también va a tener una métrica y por lo tanto va a ser un continuo. Entonces, ya tengo que los niveles de Whitney son continuos, ya vale la pena preguntarse ahora sí, ¿qué más propiedades comparten como continuos? Bien, en el libro de hiperespacios de Alejandro Illanes, profesor Alejandro Illanes y el profesor Sam Nadler, eh, ponen esta pregunta, ¿no? Dicen, ya tengo un continuo fijo, lo voy a llamar Z, y dicen si la propiedad de ser imagen continua de Z es una propiedad de Whitney, es decir, si se comparte con si un continuo es imagen continua de Z, será que los niveles de Whitney también serán imagen continua de ese continuo Z, donde el Z de un inicio está dado. Bueno, de esto hay respuestas parciales. Bueno, la pregunta anterior fue, a mí me la mostró el profesor Wade Caratonic en una visita que le hice y nos dimos a la tarea de darle una respuesta parcial más a de las que ya estaban. Y las respuestas parciales hasta el momento eran positivas. Las respuestas parciales me refiero a que daban un continuo y resulta que sí, los niveles de Whitney también son imagen continua del continuo dado. Y nosotros nos encargamos de decir que había uno que no, ¿no? Entonces, primero les voy a presentar las positivas, que ya son resultados, una combinación de resultados conocidos. Bueno, el primero, voy a presentar algunos teoremas para concluir en la respuesta que les menciono. Un continuo que es la imagen continua de un continuo localmente conexo, es localmente conexo, y de hecho, y viceversa, ¿no? Si el continuo es localmente conexo, también es imagen continua de un localmente conexo, de él mismo, ¿no? Entonces es un sí, solo sí. En 1975, en una publicación de Nadler, se prueba que los niveles de Whitney de un continuo localmente conexo son localmente conexos. Entonces, si nosotros combinamos estos dos teoremas, vamos a tener como corolario. Si yo tengo Z un continuo localmente conexo, ¿no? Entonces, los niveles de Whitney de un continuo que es la imagen continua de Z son imagen continua de Z. ¿Por qué? Bueno, si es imagen continua de Z, el continuo va a ser localmente conexo. Y si el continuo es localmente conexo, los niveles de Whitney son localmente conexos. Y si los niveles de Whitney son un continuo localmente conexo, pues van a ser imagen continua de cualquier continuo localmente conexo. Entonces, para los continuos localmente conexos, la respuesta parcial a la pregunta es que sí, ser imagen continua, sí da eh, de un continuo localmente conexo, se comparte entre el continuo y sus niveles. Eh, otra respuesta afirmativa, es la siguiente. Un continuo X es imagen continua, aquí disculpen, debe ser continua, del abanico de Cantor, si solo si es uniformemente conexo por trayectorias. Bueno, lo que esto signifique, por ahora, uniformemente por trayectorias, no voy a ahondar en ese concepto, pero lo que sí se sabe es que los niveles de Whitney de un continuo uniformemente conexo por trayectorias son también uniformemente conexo por trayectorias. Eso, probado en 2001 por este autor, ¿no? Que no sé cómo se pronuncia el apellido. Bueno, ya, combinando estos dos, ¿no? Podemos decir que cada nivel de Whitney de un continuo que es imagen continua del abanico de Cantor es imagen continua del abanico de Cantor.
Si es imagen continua del abanico de Cantor, va a ser uniformemente conexo por trayectorias, y entonces sus niveles de Whitney también van a ser uniformemente conexo por trayectorias, y por lo tanto, imagen continua del abanico de Cantor. Entonces, en estos dos espacios, el abanico de Cantor es este espacio que tomar el conjunto de Cantor, un punto fuera en el plano R2 y unir este punto fuera con cada punto del conjunto de Cantor por un segmento convexo. Eso es el abanico de Cantor. Entonces ya tenemos al menos para dos espacios, dos continuos, una respuesta positiva. El que sí. Pero bueno, nosotros encontramos un espacio en el que la respuesta es que no. El espacio Z es el siguiente. Voy a empezar haciendo la construcción, primero con un triodo, ¿no? Eso va, lo voy a poner ahí, y después le voy a hacer acercar un rayo a modo de compactación, donde el residuo resulte ser un triodo. Y la compactación puede ser esta así de simple, para fines prácticos. Realmente la compactación no es tan importante, ¿no? Como hagamos la compactación, nada más es que sea una compactación. Y ustedes más adelante verán por qué lo digo. Entonces, este es mi continuo Z, ¿no? Entonces, enseguida les voy a mostrar un continuo que es imagen de Z, y en el que hay niveles de Whitney que no son imágenes continuas de Z. Este es el Z. El triodo, la compactación del rayo con residuo del triodo. Bueno, ¿quién sería ese continuo? Bueno, aquí aparece que es el nombre de Z. ¿Quién sería ese continuo que es imagen continua del Z? ¿No? Pues resulta ser el Z mismo. Y la función, pues la identidad. Entonces, el Z es imagen continua del Z mismo. Ahora, ¿cómo nos convencemos? ¿Cómo nos convencemos de que hay niveles de Whitney que no son imagen continua del Z? Ok, bueno. Primero, eh, vamos a considerar, a ver, déjenme ver qué. Ajá, como nivel de Whitney, bueno, voy a tomar un subcontinuo propio A del triodo que no tenga sus puntos extremos, ¿no? Del triodo, un triodo aquí pequeñito, ¿no? Y ese le voy a llamar A, me voy a fijar en la imagen, esto va a dar un elemento de 0, 1, y me voy a fijar en la imagen inversa, es decir, el nivel de Whitney donde vive A, donde vive este A. Hace rato los traté de convencer, ¿no? Que el nivel de Whitney para el triodo, cuando el T era algo como la imagen de la, ¿no? Iba a ser un triángulo con 3 arcos que le salen de los vértices, ¿no? Este triángulo está relleno. Y con la misma idea del intervalo cerrado 0, 1, uno podría decir que todos los subcontinuos que viven en el rayo, para el nivel de Whitney también van a formar un rayo, ¿no? Que se está acercando nada más a la orilla del triángulo de acá y de acá, ¿no? Y a cada una de las patas. Eso uno puede uno convencerse. Entonces, este nivel de Whitney, que está acá del lado derecho, vamos a ver que no puede ser imagen continua del continuo Z que está a la izquierda. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, aquí le cambié por T, nada más para simplificar un poco la notación. ¿Cómo le hacemos para convencernos de que no hay una función continua de Z y su proyectiva de Z en el nivel mu a la menos 1 de T? Pues supongamos que sí existe, ¿no? Que sí hay una función F, que es una función continua, ¿no? Que tiene como dominio Z, como contradominio el nivel, ¿no? Entonces, y es su proyectiva. Bien, nosotros podemos observar que del lado izquierdo el Z tiene 2 arcocomponentes. Ahorita una bailó, la que es de color naranja, esa es una arcocomponente, y la otra arcocomponente es el rayo. Entonces, algo que sabemos es que arcocomponentes deben de ir a dar en subconjuntos o en
sí, en subconjuntos arcoconexos del contradominio. En este caso son dos arcocomponentes que deben de ir a dar a dos subconjuntos arcoconexos. Pero como la función es sobreyectiva, entonces deben de ir a dar a las dos arcocomponentes del lado derecho, ¿no? Entonces, cada arcocomponente del lado izquierdo debe de ir a llenar a un arcocomponente del lado derecho. ¿Cuáles son las arcocomponentes del lado derecho? Pues otra vez, el triángulo junto con las tres arquitos que le salen de los vértices, y el otro arcocomponente es el rayo, ¿no? Entonces, pueden darse dos combinaciones, ¿cierto? Primero, que el rayo vaya a dar al rayo y que el tríodo vaya a dar a la parte naranja, ¿no? Al triángulo con los tres arquitos. O que se intercambien, es decir, que el rayo vaya a dar al triángulo con las tres patitas, ¿no? Con los tres arquitos, y que el tríodo vaya a dar al rayo. Bueno, eh, hay una que podemos descartar. ¿Cómo la descartamos? Bueno, la arcocomponente del Z, que es el tríodo, es un arcocomponente compacta, ¿no? Es un subconjunto compacto. Entonces debe de ir a dar a un arcocomponente que tenga también esa propiedad, porque va a ser la imagen continua de un compacto. Entonces, pues no puede ser el rayo, porque el rayo no es compacto, ¿no? El rayo no es compacto, entonces no puede ir a dar. Lo que nos diría es que entonces el triodo, este arcocomponente que es el triodo, debe de ir a dar a este arcocomponente naranja, el triángulo con las tres patitas, ¿no? Y la arcocomponente que es el rayo debe de ir a dar también al rayo. Ok, bueno, hasta ahí nada raro, hasta ahí pues, sí es válido, sí puede pasar. No hay ningún detalle. Pero bueno, vamos a ver que esto no debería de pasar. Y para eso tomamos un subcontinuo A del triodo, contenido en el triodo, ya dijimos que tenga tres patitas, dijimos que esos quedan representados adentro, en el interior, digamos, del triangulito. Entonces, aquí está el A, ¿no? Entonces, y acá, pues es que está en verde, ¿no? Bien, como la arcocomponente naranja me va a llenar la arcocomponente naranja, entonces con la función f debería de haber algún punto x, que aquí lo voy a ubicar, que bajo la función f me vaya a dar al punto A, ¿no? A este que es en el nivel, el punto A, que es el subcontinuo que está acá, de este lado. Bueno, no hay ningún problema hasta ahí, eso es simplemente porque es una función suprayectiva. Bien, acá la voy a llamar ahora f de x, ¿no? Es la imagen de este punto x. Bien, voy a aprovechar ahora que tengo un rayo acercándose al tríodo, ¿no? Y voy a tomar una sucesión de puntos, xn, ¿no? Se van acercando a este punto x. Aquí me faltó poner los puntos suspensivos, pero esto indica que la sucesión va convergiendo a este x. Bien, sabemos que con las funciones continuas, las sucesiones convergentes se preservan, ¿no? Es decir, la imagen de la sucesión f de xn, ¿no? Va a converger a f de x. Entonces, y además, estos viven en el rayo. Entonces, la imagen también deberían de estar en el rayo. Bien, entonces, si yo me fijo en f de xn, ¿no? Debe ser un punto por ahí en el rayo, lo voy a dibujar por acá, ¿no? Y este de aquí, este f de xn, o f de x1, acá es un punto en el nivel, pero acá va a ser un subcontinuo. Puedo pensar en este. Este es el subcontinuo f de x1, ¿no? Y puedo continuar con el x, eso, f de xn, y acá está f de xn, como subcontinuo. Y ahora pienso en el segundo punto de la sucesión, me va a dar un punto acá como imagen de la f de x2, pero acá va a ser un subcontinuo. Y así continúo, ¿no? El siguiente punto es su imagen como punto en el nivel, como subcontinuo en el z.
Ok, entonces, la sucesión de estos f de xn debe de converger, ¿no? A algún punto que esté en este arco componente naranja. Pero no podría ser a este punto, ¿no? Porque este está como en el interior del triangulito y dijimos que el rayo solo se acerca a la orilla del triángulo, ¿no? Y eso lo podemos comprobar acá. Cualquier sucesión que pudimos haber tomado, ¿no? Acá van a ser rayos, pero ninguno va a poder converger, la sucesión no va a poder converger a debe de converger también a una copia del intervalo cerrado 0,1, a un arco. Lo que quiere decir es que no existe tal función continua y suprayectiva de este continuo z en este nivel, ¿no? Entonces no podría darnos la función que andamos buscando, ¿no? Por lo tanto, no, este nivel no es imagen continua de este z, pero z sí es imagen continua del mismo z usando la función identidad, ¿no? Entonces el f de x, que de principio lo tomé aquí, pues resulta estar acá arriba y eso pues no sería una función. Bien, entonces en 2015, como les conté, con el profesor Wede Karatonik, publicamos el siguiente resultado. Existe un continuo z y existen niveles de Whitney de z que no son imagen continua de z, dando una respuesta parcial negativa a la pregunta, del libro del profesor Alejandro Illanes y del profesor Sam Nadler. Bueno, ¿qué queda por hacer? Pues ahora el problema se traduce en determinar qué continuos sí cumplen esta condición, ¿no? Es decir, si tengo un continuo X que es imagen continua de Z, entonces cada uno de los niveles de Whitney de X es imagen continua de Z. Eh, en particular uno podría empezar por estos dos continuos, ¿no? Que son como eh, básicos, voy a decirlo así. El primero es el abanico armónico y el segundo es el pseudoarco. Resulta, y por eso lo pongo aquí entre paréntesis, que las imágenes continuas del pseudoarco también son las imágenes continuas de los encadenables, y sí existe una caracterización intrínseca, como lo fue para las respuestas positivas de los continuos encadenables. A esa propiedad intrínseca se le llama un continuo débilmente encadenable, ¿no? Un continuo va a ser imagen del pseudoarco o de un continuo encadenable si solo si es débilmente encadenable. Ahora, ¿qué faltaría ver? Bueno, pues que para los continuos débilmente encadenables, los niveles de Whitney son continuos débilmente encadenables. Teniendo ese teorema, ya tendríamos otro espacio, otro continuo en el que la respuesta para la pregunta es que sí, ¿no? Sería el pseudoarco. Eso no, hasta donde tengo conocimiento, no se ha hecho. Habría que revisar en la literatura, pero hasta donde yo conozco, no. Y para el abanico armónico, aquí el problema todavía es más grande, porque no hay una caracterización intrínseca de los continuos que sean imagen continua del abanico armónico. Sí hay una, es extrínseca y es del profesor Janos Price, pero a ellos les llaman continuos comparables. Pero no hay una caracterización intrínseca de las imágenes continuas del abanico armónico. Primero habría que ver si se necesita esa propiedad intrínseca y después ver que los niveles de Whitney también cuentan con esa propiedad. Uno podría poner aquí el continuo que uno le parezca interesante. Yo puse estos dos, pero uno podría poner bueno, fuera de los localmente conexos, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera. Entonces, y tratar de ver qué respuesta tiene la pregunta, positiva o negativa, para ese continuo que nosotros dimos. Y bueno, el artículo está publicado en esta revista, con estos datos. No me queda otra más que agradecerles por la atención. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Puede
usar uso de la palabra o escribirlo en el chat. Ahí hay una manita levantada. Adelante. O creo que se equivocó. Era tal vez un aplauso. En tu última diapositiva donde pone hacerlo, ¿Sí? si bien no hay caracterizaciones de las imágenes continuas, por ejemplo, ahí del abanico o del pseudoarco, hay caracterizaciones un poco más débiles en el sentido de trabajar con funciones abiertas o monótonas o de ese estilo y que puedan resultar también interesantes o no. Sí, eso cambiaría un poco la pregunta, ¿no? Ahora sería, que si ser imagen abierta de un continuo o Ajá, monótona de un continuo Z, sí sería también, interesante. Y sería bueno, una pregunta que se deriva de esta más general. ya. Sí, Sí, porque sí. me suena, por ejemplo, a lo mejor no con el abanico, pero con el abanico de Cantor, ¿no? Ya sabes que creo Ujú. que Janus es el que como que caracterizan las imágenes bajo funciones abiertas y monótonas, ¿no? Y Sí, a lo mejor restringir un poquito más podría resultar interesante. sí, podría ayudar también. Ya, Sí, sería abordar el problema desde poco más restringido, ¿no? Pero suena sí, sí. interesante. Ok, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? José Antonio, adelante. Hola David, ¿Qué tal? nada más aquí una curiosidad. Trabajas los niveles de Whitney para el hiperespacio CDX, ¿no? Sí. Será, bueno, no sé qué tan productivo sea ahorita que están de moda los anclados, pues pensar niveles de Whitney a nivel anclado y con tu misma pregunta. Sí, sí, también resultará interesante eso, y ir cambiando a lo mejor de hiperespacio, ¿no? En lugar de CDX, ponerle CNDX, y en lugar de nivel de Whitney, nivel de tamaño fuerte, ¿no? Entonces, sí, por ahí puede uno encaminarse a varios hiperespacios en los que uno podría hacerse la pregunta. Los anclados es interesante porque dependen del punto, ¿no? Entonces cambias de punto y todo se te mueve, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí hay una dependencia también del punto muy fuerte, ¿no? Ok, sí, pero Sí, sería bueno como decir el conjunto de puntos, ¿no? también, sí, Elemento sí, o la existencia de un punto también, ¿no? Desde ahí, pero empecemos desde ahí, desde que exista un desde la punto, existencia. Ujú. y que los niveles de Whitney de los anclados para ese punto sean imagen continua. Ok, David, Ya. gracias. Sí, 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 de hecho, ajá. quisiera comentar que esta caracterización de abanico armónico, la imagen continua, la estuve comentando el año pasado con José Antonio. Por ahí quedaron algunas ideas, no concluimos nada, pero buscamos la manera de caracterizar. No parece una tarea sencilla, ¿no? Eso también creo que fue de las cosas que nos quedó claro, que no iba a ser algo sencillo, pero bueno, por ahí quedan algunas ideas pendientes por trabajar. Gracias, José. Sí, se me estaba, como también pensando como dice Toño, extender un poquito más de los niveles, a lo mejor los bloques de Whitney y compararlos con imágenes de cilindros, ¿no? Porque sería Por como ejemplo. que el producto dentro del bloque, pues es como que, pues no es un cilindro, pero se puede parecer al Ujú. cilindro, ¿no? Sí, con esta idea de que el CDX se parece a un cono, o Ajá, ajá, lo como que, partimos de esa idea. También,
Sí, Hay, sí, hay, sí. hay varias cosas que se pueden trabajar, pues bastante interesante. Bueno, pues te agradecemos nuevamente. Vamos a pedir que dejes de compartir un poquito la pantalla Gracias. para extender de manera virtual. A ver si ahí está. Tu constancia como ponente en el quinto Congreso Internacional en Topología Afines, y pues siempre es un gusto escucharte. Esperemos contar con tu participación en las siguientes ediciones que seguramente se llevarán a cabo. No, gracias a ustedes por la invitación y con gusto. Gracias. Pues Hasta luego. continuamos en unos